Muy buenos días, buenas tardes, qué gusto verlos el día de hoy. Estamos contentos de estar en la casa del Señor juntos. Feliz Navidad. Yo creo que cada uno de nosotros estamos ya esperando que llegue esa fecha bonita para celebrar. Y el día de hoy, mientras Anet prendía la vela, leía una porción de la escritura en donde nos hablaba acerca de la esperanza que tenemos ahora que estamos en Cristo Jesús. Y sin lugar a dudas, el tiempo de Navidad es un buen tiempo para reflexionar en todo lo que esta temporada nos trae. Verán, la razón de la Navidad es Jesús. No hay otra razón más importante por la cual celebramos la Navidad. Los tamalitos están ricos, el menudito también, las reuniones familiares es algo que disfrutamos, pero lo mejor que cada uno de nosotros tenemos cuando celebramos esta fecha es que Cristo Jesús es el Rey de nuestro corazón, que Él es el Señor de nuestra vida, y el día de hoy es lo que queremos celebrar juntos. Amén. Si todos venimos con esa intención, no va a importar lo que ha sucedido en los últimos 9 meses, porque nada puede apagar el gozo que el Señor nos ha dado. Veíamos la semana pasada. Y el día de hoy nos vamos a dar cuenta que tenemos una bendita esperanza, una esperanza grandiosa y una esperanza que viene de parte de Dios. Que no es algo solamente a lo que nos aferramos con nuestra mente, sino es algo que el Señor nos da, y el día de hoy vamos a poder gozarnos en ello. Yo creo que cada uno de nosotros hemos enfrentado estos últimos meses de maneras muy distintas. Algunos de nosotros nos hemos comportado como si nada estuviera sucediendo, y gracias a Dios hemos mantenido nuestros trabajos, nos hemos ocupado de la misma manera como siempre, y no ha habido gran diferencia en nuestras vidas. Pero hay personas entre nosotros que han perdido sus empleos. Hay personas entre nosotros que se han enfermado. Ha habido personas entre nosotros que han perdido seres queridos. Hay personas entre nosotros que han pasado tiempos muy difíciles. Entonces, cada uno indudablemente hemos enfrentado esta temporada de una manera diferente. Yo quisiera que tú meditaras unos segunditos cómo es que has enfrentado esta temporada. ¿Cómo has enfrentado el caos alrededor? ¿Cómo has enfrentado la pandemia a través de la que estamos viviendo? Quiero comunicarte que si nosotros estamos pensando que lo que hemos estado experimentando ahorita es algo muy difícil y complicado, los personajes de la primera Navidad estaban pasando por tiempos muchísimo más difíciles. Cada uno de los personajes que podamos nosotros ver relatados en la escritura, con nombres o sin nombres, estaban viviendo en un tiempo de sequía espiritual. Estaban viviendo en un tiempo en donde había mucha desolación, en donde había mucha aflicción. El contexto de la primera Navidad era un contexto de completo silencio de parte de Dios. Por 400 años no había profecía de parte de Dios, no había palabra de parte de Dios. Y la palabra, ustedes y yo estamos de acuerdo que es la que nos vivifica. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces imagínate un lugar en donde no se proclama la palabra del Señor de una manera fresca. Indudablemente nos lleva a la conclusión en que la fe de las personas estaba en decadencia. Y precisamente en ese tiempo de la primera Navidad, la religión que se practicaba, la religión judaica, era una religión que estaba completamente lejos de la realidad que Dios había deseado para que se desarrollara. Se había convertido en una religión muy legalista. La religión de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. Una religión fría que apartaba a todas las personas que estos líderes religiosos no consideraban puros. Lugares en los que ellos se presentaban en las únicas ocasiones cuando las personas tenían acceso a ellos era solamente para juzgarlos. Era solamente para presumirles la supuesta santidad que ellos tenían. Pero nunca buscaban ministrar al pueblo. Nunca buscaban amar al pueblo. Nunca buscaban estar ahí para el pueblo.
Sin embargo, a pesar de que era un tiempo de sequía, Dios a través de las edades y a través de la historia, Él siempre ha tenido una manada pequeña. Di conmigo, manada pequeña. Dios siempre ha tenido un rebaño pequeñito de personas que son fieles a Él, que lo aman a Él, e indudablemente podemos encontrar entre esa manada pequeña a José y María. Podemos contar entre esa manada pequeña a Zacarías y a Elizabeth. El día de hoy vamos a ver un personaje que también era parte de este pequeño rebaño. Este hombre se llamaba Simeón. Y por ello quiero animarte a que me acompañes a ver la historia de este hombre en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. Y puesto que de lo que vamos a hablar el día de hoy es de la esperanza que este pequeño rebaño, que esta manada pequeña tenía, pues he llamado el mensaje del día de hoy bendita esperanza. Y me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos apropiarnos de esa esperanza en este día. Ciertamente las condiciones no son exactamente las mismas como las estamos viviendo nosotros ahora o como las vivían ellos. Pero en muchas cosas, en muchas circunstancias es muy parecido, porque al parecer muchos de nosotros nos sentimos desorientados. Muchos de nosotros nos sentimos fuera de lugar. Y el día de hoy podemos apropiarnos de la esperanza que el Señor nos da. La esperanza bíblica es el deseo permanente, es la confiable expectativa, es el esfuerzo impulsado por el Espíritu Santo por ver el reino de Jesús trayendo bendición al mundo. Esa es la esperanza que este grupo de personas tenían en la primera Navidad. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. De hecho, la esperanza de la que vamos a hablar el día de hoy solamente la pueden tener personas que tienen fe en su vida, fe en su corazón. Personas que han respondido al mensaje de la palabra son personas en las cuales Dios deposita fe, y estas personas automáticamente reciben esperanza. El primer resultado de la fe es esperanza. Cuando una persona tiene fe, ya sabe que no vive, que no habita en la misma realidad que habitaba, que vivía, que existía anteriormente. Porque ahora esta persona se perfila a un futuro muy, muy diferente. Porque tiene esperanza. Ha escuchado algo que ha hecho que su corazón lata. Ha escuchado algo que le está dando muchísimo deseo de vivir. Ahora su corazón empieza a palpitar por algo indescriptible, por algo que antes no se conocía, no se sabía. Hay algo nuevo. Hay algo que Dios ha puesto en el corazón, en la vida del individuo. Y el personaje que vamos a estudiar el día de hoy era una persona que tenía esa clase de regalo del que estoy hablando en este momento. Era un hombre que tal vez era solitario, pero nunca estaba solo. Era un hombre que tal vez era un anciano. Sin embargo, tenía una devoción de un joven. Era un hombre que a lo mejor no tenía muchas fuerzas, pero era una persona increíblemente devota. Era alguien que la gente podía ver y considerarlo como un loco. Pero era un hombre que delante de los ojos de Dios era grande. Era alguien que a lo mejor los religiosos del momento veían como esa persona que todo el tiempo está poniéndolos en vergüenza por su corazón y por su entrega a las cosas de Dios. Pero este hombre caminaba humildemente delante del Señor todos los días en el templo. Todo el tiempo considerando qué es lo que Dios estaba haciendo en los tiempos en los que él estaba viviendo. Dios le había dado una promesa
una promesa muy grande, una promesa que lo hacía caminar, una promesa que sin importar la sequía espiritual, una promesa que sin importar que hubiera lobos dirigiendo a los rebaños de Israel, lo hacía a él permanecer firme. La promesa es que él no iba a morir hasta que viera al Mesías con sus propios ojos. Esa era la promesa. Una promesa muy grande, una promesa muy especial, una promesa muy majestuosa. Y no cualquier persona en ese tiempo tenía la esperanza de este hombre. Todos sabían que el Mesías vendría. Todo el pueblo de Israel había escuchado las profecías. Todos lo esperaban, todos lo anhelaban, porque querían a un rey que viniera y derribara al imperio romano y los pusiera a ellos en autoridad. Todos deseaban que viniera el rey de los judíos. Pero en el corazón de Simeón había otra clase de deseo. Él anhelaba a un redentor. Él anhelaba a un salvador. Él anhelaba que alguien viniera y transformara los corazones de piedra en corazones de carne. Ese era el corazón del hombre de quien vamos a hablar en este día. En el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Di conmigo, justo y devoto. Y aguardaba con esperanza la redención de Israel. ¿Te das cuenta? Aguardaba con esperanza, tenía una gran esperanza, esperaba con muchas ansias que viniera el rey a derrocar al imperio romano. No. Que viniera el rey a traer prosperidad a la tierra. No. Su esperanza estaba en aquel que vendría a redimir a Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. ¿Te das cuenta? Él no estaba solo. El Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, estaba con él. Déjame preguntarte, la primera pregunta que espero que haga un impacto en tu vida. Tú puedes decir como Simeón que el Espíritu Santo de Dios está contigo, está en ti. Tú puedes gozarte como él, de que no estás solo a pesar de la circunstancia en la que estás viviendo. Lucas dice de Simeón que era un hombre devoto, que era un hombre justo y que era un hombre con quien el Espíritu Santo estaba. Y mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios está en la vida del hombre o de la mujer, jamás nos volveremos a sentir solos. La semana pasada dejamos muy claro que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La persona de la divinidad, la persona de la Trinidad que está operando en este mundo y de quien podemos decir está en nosotros porque habita en nosotros, es el Espíritu Santo. Pero en los tiempos de Simeón, el Espíritu Santo no habitaba en cada creyente como habita en la dispensación de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios venía sobre ciertos individuos. Y estos eran contados. No eran multitudes de personas. No eran todos los que se consideraban descendientes de Abraham. Eran solamente unos cuantos. Vemos al Espíritu de Dios venir sobre Sansón y darle tremenda fuerza para enfrentar batallas. Vemos el Espíritu de Dios viniendo sobre la vida de David, llevándolo también a victorias increíbles. Vemos el Espíritu de Dios viniendo sobre profetas que proclamaban vida a huesos secos. Pero no vemos el Espíritu de Dios
permanentemente habitando en las personas en el Antiguo Testamento. El día de hoy estamos viendo un personaje que era una gran excepción. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo estaba con Simeón. El Espíritu Santo era un fiel acompañante de Simeón. Y esto es muy fascinante, porque por esa razón es que la descripción que se le da es una descripción que podemos creer. Si el Espíritu Santo está con Simeón, absolutamente es posible que él era un hombre justo. Si el Espíritu Santo está con Simeón, absolutamente es posible que él era un hombre que tenía una conducta agradable delante de Dios. Y era un hombre que tenía un enfoque mucho más elevado que el que todo le fuera bien, que tuviera que comer, que tuviera que vestir, que tuviera dónde vestir. Era un hombre que buscaba el bien espiritual de su nación, del pueblo de Dios. Ahora, a lo mejor nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde tal vez podemos ver a nuestro alrededor mucha desolación, podemos ver tal vez tristeza, podemos ver dolor, podemos ver enfermedad, podemos ver aflicción. Y tal vez el día de hoy el Espíritu Santo de Dios pueda empezar a poner en nosotros el mismo corazón de Gedeón, de Simeón. Un corazón que busca el consuelo de la gente alrededor. Que el Dios de toda consolación le dé consuelo a las personas que están a nuestro alrededor porque tienen conflictos, porque tienen dolores, porque tienen ansiedades, porque tienen problemas emocionales. O a lo mejor nosotros mismos estamos pasando por esa clase de situación. Bueno, el día de hoy quiero decirte que la esperanza que puede empezar a abrazar tu ser es que en Dios hay consuelo. Tal vez lo has estado buscando en todos lados. Tal vez has estado buscando la salida y la respuesta en muchos otros lugares. Y por eso el alcohol, y por eso las drogas, y por eso el estar en relaciones que te están dañando, que te están hiriendo. Y el día de hoy, tal vez por primera vez puedas tener esperanza que en Dios hay consuelo. Que en Dios puedes encontrar el descanso que necesitas. Ahora, a este punto en la historia en donde Simeón está viviendo, como he mencionado, había habido mucho dolor. El pueblo de Israel estaba sufriendo porque fueron conquistados y luego fueron dispersos. Unos cuantos regresaron a Jerusalén, a Judá, y había silencio de parte de Dios. Y el rey que tenían en ese tiempo era un rey muy cruel, el rey Herodes. Y como mencionaba anteriormente, el refugio legítimo que pudiéramos pensar como humanos que debería de ser la religión era una falsedad. Cada uno de nosotros tenemos en mente que si en algún lugar debería de haber consuelo, debería de haber amor, debería de haber hermandad, debería de ser entre aquellos que supuestamente practican una religión, ¿cierto? Bueno, en aquellos tiempos los lugares de religión eran los lugares más corruptos. El día de hoy, lamentablemente, no es muy diferente en muchos casos. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, en medio de toda esta desgracia y desesperación, había hombres y mujeres, unos pocos de ellos, que esperaban la consolación de Israel. Personas que estaban esperando un redentor.
personas que estaban esperando a un Mesías, personas que estaban siendo acompañadas por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto tenían unos frutos que eran abundantes. Unos frutos que todos podían ver, que todos podían admirar. Dice el versículo 26 de Lucas capítulo 2, el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Esta fue la revelación que tuvo por el Espíritu Santo Simeón, que él no moriría hasta ver al Salvador. Imagínate cómo se sintió cuando recibió esta revelación. No vas a morir hasta que veas al Salvador. No vas a morir hasta que veas a la promesa de Israel haciéndose plena. Dice el versículo 27, movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Entonces este hombre recibe esa promesa. Y en una ocasión, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Esta era la práctica más devota que tenía Simeón. Él se levantaba después de haber recibido la revelación de parte de Dios. Estoy seguro, todos los días pensando, tal vez es ahora. Tal vez ahora es el día. Tal vez hoy me encuentro con el Mesías. Así como todas las jovencitas vírgenes israelitas se preguntaban, ¿iré a ser yo la virgen que dará a luz al Salvador? Así Simeón empezó a preguntarse después de la revelación, ¿será ahora el día en que voy a tener un encuentro con mi Salvador? Con el Salvador de Israel, con el Redentor del mundo. Y este hombre, imagínatelo en el templo, visitando el lugar en donde solamente podían estar las mujeres, porque en el templo había diferentes barreras y las mujeres tenían la limitación que solamente podían llegar hasta esa corte, hasta ese espacio y no avanzar más. Y Simeón siempre observando a todas las damitas que llegaban, las que venían con sus bebés para presentarlos al Señor, preguntándose, ¿será este el día? ¿Será esta la mamá de mi Señor? ¿Será este el bebé? Hasta que llegó el momento en que no hubo lugar a dudas. El Espíritu Santo estaba con él, le reveló y luego lo movió, lo llevó al templo y le tocó ver a Cristo Jesús. Esto es lo que hace un corazón esperanzado. Esta es la actitud de una persona que tiene una esperanza viva. Una persona con esperanza es una persona activa. De la misma manera que la fe sin obras es muerta, una persona que tiene esperanza no puede quedarse callado, no puede quedarse callada. No se queda cabizbajo, no se queda desilusionado y triste y apático y frío. Una persona con esperanza sabe compartir esperanza. Y una de las cosas más fascinantes que veo en Simeón es que de nuevo Dios usa a una persona ajena a María y a José para darles confirmación. ¿Te imaginas estos dos jovencitos con el paquetote que tienen?
María, siendo una adolescente, ahora está cargando a un bebé. El Espíritu Santo de Dios ha convencido a José de que el bebé es concebido por él, y por eso ahora son una parejita, pero son una parejita joven que tienen en sus brazos al Mesías prometido. Pero ¿quién les va a creer? ¿Quién los va a escuchar? ¿Quién va a voltear a ver a este bebé? ¿Quién lo va a considerar? Dios les confirma a través de Simeón que este es en verdad el Mesías prometido, no solamente a ellos, sino también a él. ¿Y qué es lo que hace Simeón? Versículo 28 al 30. ¿Listo? Mira nada más que imagen tan hermosa. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Recuerdas la primera vez que tomaste a uno de tus hijos, a tu primero, a tu segundo hijo? La primera vez, hija, la primera vez que los tomaste en tus brazos, ¿qué sensación tan hermosa experimentaste? Bueno, es la sensación que más se va a acercar a la sensación que Simeón tiene, pero no se compara. Porque toda la teología que Simeón tiene en su mente ahora la está abrazando. La tiene en sus brazos, el Verbo encarnado en sus brazos, en un cuerpecito de 40 días de nacido. Un hermoso bebé. Y por eso su primera respuesta es bendecir a Dios. ¿Estás dispuesto a bendecir a Dios cuando tienes un encuentro con Jesús? Indudablemente. Esa es la primera reacción. Una vez que tienes un encuentro con Jesús, nada puede ser igual. Y ahora no solamente eres receptor de la bendición de Dios, sino que ahora puedes decir: bendito seas tú, Señor. ¿Cuántos de ustedes bendicen al Señor en este día? Dice el verso 29, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. ¿Qué está pasando aquí en la mente de Simeón? Él estaba esperando este momento. No había un momento más grande, no había un momento más especial. Esto es lo que él estaba esperando toda su vida. Y cuando llega el momento es tan impactante para él. Que él está listo. ¿Listo para qué? Para decir: Señor, si me quieres llevar, ya me puedo ir contigo. Porque ya no necesito nada más. Porque ya lo tengo todo. Porque ya he recibido el regalo más grande. Porque esta dicha nadie me la puede arrebatar. Porque este gozo, porque esta alegría se ha hecho una realidad. Y por fin he podido llegar a la conclusión que ha valido la pena vivir. Que han valido la pena mis días en este mundo. Porque me he encontrado con el Salvador, me he encontrado con el Redentor, me he encontrado con aquel
que es el dador de vida. Entonces ya me puedo ir contigo. Ya estoy listo. Si me llamas. Ha cumplido su propósito la primera Navidad en mí. Cuando yo tenía 12 años, ya había celebrado 12 Navidades. Pero ninguna de ellas había sido tan significante como la Navidad que experimenté después de haber aceptado a Jesús. A los 12 años mi familia no tenía mucho. No recibí muchos regalos en esa Navidad, seguramente. Pero había una razón para celebrar que era muchísimo más grande que las que había celebrado anteriormente. Y es que ahora entendía que la Navidad se trataba de Jesús. Se trataba de su compañía, de su persona, de su amor, de su fidelidad, de su perdón, de su redención. Y con unos cuantos tamalitos a todo dar. Simeón está diciendo aquí, ya la tengo hecha. He vivido lo suficiente. Tengo a Jesús en mis brazos. Tengo a Jesús en mi vida. Y la razón por la que creo que me siento muy emocional en este momento es porque veo a un grupo de gente que tiene al Señor en su vida, pero en algunas ocasiones nos sentimos desolados, abandonados, solos. Y mi pregunta es si podremos decir como Simeón: Señor, te tengo a ti, y si hoy se acaba mi vida, está bien conmigo, porque tengo lo más grande que nadie jamás haya podido experimentar. Y si esa es nuestra vida, si esa es nuestra razón de ser, si esa es nuestra existencia, ¿por qué entonces no vivir como personas con esperanza, como personas como Simeón? Dice el verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Me has dado salvación. Todos los días buscándola. Todos los días anhelándola. Todos los días al parecer lejos de mí. Hoy me la has mostrado, me la has enseñado, y es lo más maravilloso del mundo. Mis amigos, mis hermanos, Jesús no se compara con nada. Yo tengo cosas muy especiales que son los regalos más grandes que Dios me ha dado en la vida. Tengo mi esposa, tengo mis hijas. E indudablemente la ilusión de mi vida es poder vivir larga vida con mi esposa, llegar a ver a mis yernos, llegar a ver a mis nietos. Tengo esa clase de ilusiones, tengo esa clase de sueños. Pero desde el momento en el que llegó Jesús a mi vida, he sido consciente que cualquier día puede ser el último día y está bien. No hay problema. Si no vivo larga vida en este mundo, si no veo a mis hijas casadas, si no veo a mis nietos, no hay problema, porque tengo a Jesús.
Y yo sé que no todo el tiempo estoy en la misma perspectiva. No todo el tiempo tengo el mismo corazón de Simeón. No todo el tiempo estoy pensando o viendo la vida desde una perspectiva con los lentes de la esperanza del Señor. Pero en días como hoy es cuando Dios me recuerda que lo más importante y lo más valioso que tengo es Jesús. Y si tengo a Jesús, todo está bien. Ahora vamos a prestar mayor atención a lo que dice luego los versículos 30 al 32. Dice: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón está viendo aquí algo fascinante. Está viendo que esta salvación no es solo para él, sino que esta salvación está disponible para todo el pueblo de Israel. Pero Dios le muestra algo a Simeón que muchos todavía no podían ver: que esta salvación se extiende para todas las naciones. Y por esa razón es que 2000 años después aproximadamente de ese nacimiento, todavía hay locos como yo predicando desde púlpitos como estos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que en Él hay salvación, porque Él es un glorioso Salvador. Y el día de hoy, si tú te sientes perdido, si tú te sientes solo, si tú te sientes desamparado, si tú te sientes agobiado, si tú te sientes triste, si tú te sientes miserable, si tú te sientes sin esperanza, te invito a que vengas a Jesús, que en Él hay salvación. Pónganse de pie, por favor.